La Segunda Guerra Mundial. Hola, buenas a todos y todas. Aquí comenzaremos una clase sobre la Segunda Guerra Mundial y también algo sobre la creación de la Organización de las Naciones Unidas en este caso. ¿Ya? Así que vamos a comenzar la clase del día de hoy. Objetivos de la clase: analizar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el contexto internacional y además reconocer la institucionalidad creada por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU principalmente. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. La pregunta inicial de la clase es: el hecho bélico expansionista que produjo en Europa el estallido de la Segunda Guerra Mundial fue... O sea, lo único que se está preguntando aquí es simplemente por qué da inicio la Segunda Guerra Mundial. Alternativa A, la invasión de Polonia por parte de Alemania, la ocupación de Estonia por parte de la Unión Soviética, C, la conquista de Etiopía por parte de Italia, D, el desembarco en Normandía por parte de los aliados, E, la invasión de Austria a los Balcanes, a la península de los Balcanes. ¿Ya? Así que en este caso la pregunta solamente es de conocimiento, en este sentido, ¿no es así? Porque claramente la pregunta o la alternativa correcta corresponde a la A, ¿no es cierto? El 1 de septiembre de 1939 se da inicio a la, a la Segunda Guerra Mundial debido a la invasión de Alemania a su vecina Polonia en este caso. Así que sigamos en esto. Contenido de la clase: la Segunda Guerra Mundial, Organización de las Naciones Unidas. Esta es una imagen, ya, obviamente, en la que aparece la caballería, una caballería, ¿no es cierto? Simplemente un grupo de personas a caballo. Y uno podría inmediatamente preguntar lo siguiente: si yo veo caballería, yo veo caballo, gente, soldado a caballo, ¿qué guerra me imagino? Podríamos perfectamente decir, no sé, la guerra del Salitre, conocida como la guerra del Pacífico, alguna guerra napoleónica, no sé así, o guerras más atrás, por supuesto, podríamos hablar perfectamente de eso. O incluso de la Primera Guerra Mundial, pero pocos, ¿no es cierto?, se atreverían a mencionar en este caso, ¿no es así? Que estaríamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí hay entre mito, realidad, en este caso, que la caballería polaca, o lo mejor dicho, los polacos resistieron, ¿no es cierto?, la invasión de Alemania con caballería. Imagínense lo que estamos hablando. La tecnología alemana, esa tecnología que realizó, que generó la guerra relámpago, la Blitzkrieg, ¿no es cierto?, en este sentido, esos Panzer, esos tanques alemanes contra caballos. O sea, ¿qué simboliza todo esto? Simboliza básicamente la disparidad que existía entre ambos ejércitos. Por lo tanto, ustedes ya se podrán haber dado cuenta del resultado en este sentido, ¿no es así? Que aquí fue literalmente una carnicería por parte de los nazis en contra de los polacos. Segunda Guerra Mundial. A ver, estamos hablando de guerra mundial, ¿no es así? Al igual que en la Primera Guerra Mundial hablamos de un conflicto armado, ¿no es cierto?, que alcanza ribetes, que alcanza, ¿no es cierto?, en este caso, una connotación mundial. No solamente porque participan países de distintos continentes, sino que también se pelea, ¿no es cierto?, se desarrollan algunas batallas en distintos continentes. Acá estamos hablando mayoritariamente de Europa, ¿no es así? Pero también se interviene Estados Unidos, se pelea en las costas brasileñas, una que otra batalla, ¿no es cierto?, cerca de las aguas chilenas, no tan cercanas, pero sí al frente de Chile. Se pelea en el lejano oriente, en China, en Japón, en Oceanía, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene alcances de nivel mundial completamente el conflicto. Conflicto que se desarrolla, ¿no es cierto?, entre 1939 con la invasión de Alemania a Polonia hasta 1945, ¿no es cierto? Básicamente, si bien no a través de los tratados de paz, pero sí el conflicto armado como tal, hasta el lanzamiento de las bombas atómicas por parte de Estados Unidos en contra de Japón en este caso. Ahora, ya sabiendo el contexto general, ¿no es cierto?, de este conflicto,
¿Cuáles son las causas, básicamente, que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial? Bueno, y algunas de sus causas son básicamente las siguientes. Alemania, recordemos, Alemania está viviendo un proceso, básicamente, de remitámonos antes de la llegada de Hitler, de Adolf Hitler al poder principalmente. Alemania, ¿con qué venía? ¿Cómo venía? En la República del Weimar, ¿no es cierto? En la República que había después de la Primera Guerra Mundial en este sentido, obviamente era un país que tenía una gran inflación, o sea, subida de precios constante. Además de eso, una crisis económica bien marcada. Por lo tanto, la situación económica y social en Alemania no era de las mejores. Además, como si fuese poco todo esto, recordemos que hubo un descontento generalizado en la población alemana por el Tratado de Versalles. A ver, cuando Alemania fue culpado principalmente de toda la Primera Guerra Mundial. ¿Y cómo fue principalmente el culpable, según, ¿no es cierto?, Francia e Inglaterra, básicamente? Fue condenada a pagar. Y como perdieron, a los alemanes, obviamente, le impusieron básicamente, ¿no es cierto?, una serie, ¿no es así?, de condiciones para firmar un tratado de paz. Y fue el famoso Tratado de Versalles de 1919. El Tratado de Versalles, ¿qué establecía? El Tratado de Versalles establecía básicamente que Alemania solamente podía tener infantería no más allá de 100.000 hombres. Sí, 100.000 hombres es una gran cantidad de soldados, pero si lo ponen en contexto de una población de 80 millones de habitantes, claramente es la nada misma. Se le prohíbe tener aviación, se le prohíbe tener marina, por ejemplo, y artillería. Entonces aquí hay claramente una situación de humillación sumamente importante hacia el ejército alemán. Pero no solamente eso, sino que se le prohíbe establecer relaciones diplomáticas, por ejemplo, con Austria. Además, se le entregan las partes o los territorios que estaban en la frontera entre Francia y Alemania a Francia, como las zonas nuevamente de Alsacia y Lorena, en este sentido. Además de eso, se le entregan todas las fábricas que estaban ahí a manos francesas, por ejemplo, también en este caso, ¿ya? Pero hubo una situación del Tratado de Versalles que básicamente molesta mucho y sobre todo posteriormente a Hitler. Recuerden que hay una situación aquí que es bien interesante. Hitler tiene la idea de la Lebensraum, el espacio vital. ¿Y qué significa eso? Que Hitler cree que todos los hispanoalemanes, ¿no es cierto? Todos los que hablen alemán deben estar reunidos en un mismo territorio. Y por lo tanto, una parte del Tratado de Versalles establece en este sentido que Alemania se divide en dos para darle una salida al mar a Polonia. Y esa es la situación que genera uno de los mayores descontentos. Cuando llega, ¿no es cierto?, Hitler comienza a anexar una serie de territorios antes de que dé inicio la Segunda Guerra Mundial. Ante la atenta mirada, básicamente, ¿no es cierto?, en este caso, de las otras potencias occidentales europeas como Francia e Inglaterra. Ahí lo vamos a estar mencionando un poco más adelante. Pero ¿qué es lo que pasa con todo lo que estamos hablando? Otro de los puntos, ¿no es cierto?, dice el expansionismo territorial desarrollado por los nazis, que lo estábamos mencionando recién. Hitler tiene esta idea de la Lebensraum y por lo tanto todos aquellos países que contengan gente que habla alemán deben ser, para Hitler, deben ser anexados a Alemania. Por ejemplo, Austria, ya que se habla alemán, y por supuesto algunas partes, ¿no es cierto?, en este caso de la antigua Checoslovaquia, por ejemplo. Y por supuesto, Mussolini, recuerden por el otro lado, en el fascismo italiano, Mussolini tiene la idea en este sentido de que ellos pueden volver a ser el gran imperio romano nuevamente y como tal pueden, ¿no es cierto?, en este caso también tener la autoridad de conquistar nuevos territorios, además que quedaron ciertamente picados, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa básicamente que quedaron molestos porque no le dieron casi ningún territorio después de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto fueron básicamente a obtener territorios también, sobre todo en alguna parte de África, aunque a ellos siempre les importó mucho lo que ocurría en la península de los Balcanes, sobre todo en la parte, ¿no es cierto?, de lo que sería Albania actualmente. Y tenemos otro elemento que nosotros podríamos decir perfectamente que fue una causal de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver el enfrentamiento ideológico entre el liberalismo que proponía, por ejemplo, Inglaterra, el comunismo soviético, en este caso de Stalin, y el fascismo tanto de Mussolini como de Adolf Hitler en este sentido. O sea, qué modelo económico se imponía básicamente durante los años o a finales de los años
30. Entonces hay una situación, un grupo, ¿no es cierto?, de situaciones que son sumamente interesantes, que van a confluir tarde o temprano en un conflicto bélico en este sentido. Causas coyunturales y bandos. Las causas coyunturales, ¿no es cierto?, en este caso, son la firma, del pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética y la invasión nazi a Polonia. Aquí hay un tema bien importante. Hitler, lo hemos mencionado en otra oportunidad, Hitler, por sobre todas las cosas, aparte de ser antisemita, ¿no es cierto?, de creer que los judíos tienen la culpa del problema económico que está viviendo Alemania, por eso odia a los judíos, ¿ya? Ahí lo vamos a estar mencionando un poco más adelante. Pero de todas maneras, Hitler también se declara, por sobre todas las cosas, como anticomunista, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Ocurre lo siguiente. Antes de que dé inicio a la Segunda Guerra Mundial, antes del 1 de septiembre de 1939, resulta que Hitler ya había invadido algunos países casi sin disparar armas, sin disparar una sola bala, y se estaban anexando territorios como locos. Y obviamente el fin de Hitler era unificar básicamente aquellos territorios, ¿no es cierto?, alemanes que habían sido divididos durante, en este caso, ¿no es cierto?, el Tratado de Versalles. Entonces, ¿quién se imponía? O anteponía para lograr ese objetivo? Básicamente Polonia. Pero ¿cuál es el problema? Que si invadía Polonia, Polonia también era frontera con la Unión Soviética. Entonces, bajo esa lógica, una agresión de Hitler a Polonia lo podía ver Stalin como una agresión hacia él también. Por lo tanto, necesitaba de alguna forma, en este sentido, evitar un conflicto armado con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque además, Hitler tenía un objetivo sumamente claro, porque además de unir básicamente a Alemania invadiendo Polonia, su principal enemigo, ya lo habíamos dicho, aparte de los comunistas, aparte de los judíos, ¿no es cierto?, era aquel país que había impuesto el Tratado de Versalles, o sea, Francia. Hitler lo que quería a través del tratado, ¿no es cierto?, Leningrad-Molotov, ¿no es cierto?, en este caso que eran los cancilleres tanto de Alemania como de la Unión Soviética, ese pacto de no agresión, era básicamente, ¿no es cierto?, iniciar una guerra con Francia y someter a Francia para devolverle la humillación del Tratado de Versalles principalmente en este sentido. Por lo tanto, Hitler envía, ¿no es cierto?, al canciller, firma el pacto de no agresión con la Unión Soviética, y aquí hay algo sumamente interesante. Se dividieron Polonia. Al nazi le dijeron, ¿sabes, Stalin? Nosotros vamos básicamente a invadir hasta la mitad de Polonia y usted invada la segunda mitad. Entonces los dos ganamos territorio y tenemos una frontera en común. Y mientras tenga una frontera en común, Hitler con Stalin, saben que Stalin no lo va a atacar, por lo tanto se puede concentrar tanto en Francia, en Inglaterra y en otras localidades principalmente, que es algo sumamente bien interesante, ¿no es cierto? De una forma de pensar bajo esa lógica militar, aunque muchas personas le dijeron a Stalin que tarde o temprano Hitler lo iba a traicionar, pero no le hizo caso. Se comienzan a establecer los bandos, ¿no es cierto? Y aquí están los aliados, que son Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y posteriormente, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Y tenemos los países del eje, que son el eje Roma, Berlín, Tokio, en este caso, ¿no es cierto?, Italia, Alemania y Japón. Los líderes, básicamente, los grandes líderes de cada uno de los países, tenemos en Inglaterra, ¿no es cierto?, a Winston Churchill. Después también en Francia, si bien hay un conflicto ahí bastante importante de gobernabilidad, después al final las fuerzas de la Francia Libre quedan lideradas básicamente por el general de tanque Charles de Gaulle, ¿ya? Y la Unión Soviética obviamente estaba liderada por Joseph Stalin, y Estados Unidos tenía como presidente a Franklin Delano Roosevelt y al final de la guerra a, ¿no es cierto?, Harry Truman. Mientras que en este caso Italia estaba gobernada por Hitler, perdón, Alemania estaba gobernada por Hitler, ¿no es cierto?, Italia por Mussolini, y en Japón estaba el general Tojo y estaba el emperador Hirohito en este sentido. Fases del conflicto. Al igual, ¿no es cierto?, que durante la Primera Guerra Mundial, nosotros dividimos básicamente el conflicto en varias fases. En este caso tenemos una fase europea que va entre el 1 de septiembre, ¿no es cierto?, de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia a través de la Blitzkrieg o la Guerra Relámpago en este sentido,
hasta 1941 los enfrentamientos se dan mayoritariamente en Europa. Se desarrollaron en el viejo continente. La Alemania nazi, ¿no es cierto?, logra invadir y ocupar gran parte de Europa. Posteriormente, porque esa hace una fase mundial, si bien, ojo, estamos hablando de que está participando Japón, y Japón, en este caso, tiene intenciones imperialistas, principalmente, ¿no es cierto?, el Imperio del Sol Naciente, en Asia, y empieza a conquistar una cantidad de países importantes en Asia, sobre todo China, y hay que tomar en consideración eso. Ante esa lógica, ¿no es cierto?, Estados Unidos va a comenzar a intervenir en la guerra. ¿Producto de qué elemento? Principalmente, ¿no es cierto?, de Pearl Harbor, ¿no es cierto?, en Hawái. Ahí vamos a estar mencionando algunas cositas. Entonces, Estados Unidos, cuando ingresa a la guerra, ¿no es cierto?, el 41, en diciembre del 41, marcada, ¿no es cierto?, por este ingreso de Estados Unidos tras el ataque de Japón, ¿no es cierto?, a la base militar de Pearl Harbor en Hawái. Y a mediados de 1944, los aliados ocupan Italia, provocando el fin del fascismo. Sí, suena como súper fácil la guerra dicha de esta manera, no es así, todo eso, pero acá vamos a mostrar un mapita que tiene que ver básicamente con el tema de cómo se va desarrollando la guerra, principalmente en la fase europea. ¿Ya? Vamos a ver si carga. Aquí está, perfecto. La Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos un mapa acá que, si ustedes se fijan, Alemania tiene la bandera de Alemania todavía. Recordemos que después de la llegada de Adolf Hitler, pues se cambia por la esvástica o la suástica, ¿no es cierto?, en la bandera roja, en este caso. Y tenemos a Alemania, que limita, ¿no es cierto?, con Francia por un lado, Bélgica, y está básicamente Holanda, Gran Bretaña. España, ojo, no entra en guerra, al igual que Suiza, pero España no entra en guerra porque ellos tienen básicamente una guerra civil en España, y posteriormente el gobierno o la dictadura de Francisco Franco, en este caso, que es pro, básicamente Mussolini, pro Hitler, ¿ya? O mejor dicho, le tienen simpatía tanto Hitler y Mussolini a Franco. En este caso, y Portugal se salva porque está al lado de España también en este caso. Por el otro lado tenemos a Polonia, la Unión Soviética, Lituania, Latvia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. A ver, no sé si se ve el puntero del mouse en este caso, pero ahí estamos mostrando la parte de Alemania que fue dividida, ¿no es cierto?, por el Tratado de Versalles. 1933, Hitler, ¿no es cierto?, se convierte en canciller, logra unificar el título de presidente con el de canciller en Alemania, y los nazis ascienden al poder. Aquí las democracias liberales europeas, Francia e Inglaterra, tendrían que haberse puesto un poquitito nerviosos mayoritariamente. Recordemos esta bandera, ¿no es cierto?, en Italia, la bandera del fascismo italiano. ¿Por qué? Porque de alguna manera Hitler viene con una postura completamente distinta a la que ellos tienen. Es antiliberal, ¿no es cierto?, anticomunista, igual que ellos, pero antiliberal, no va a tomar democráticamente decisiones, ¿no es cierto?, porque se va a instaurar un régimen de partido único, en este caso el Partido Nacional Socialista. Y empiezan las anexiones territoriales, por ejemplo, hacia la zona de los Sarres, en este caso, y va a tratar de recuperar algunos territorios que había perdido, básicamente, ¿no es cierto?, con el Tratado de Versalles. ¿Y Francia qué hace? Nada. ¿Y por qué no hace nada? Porque obviamente no van a querer entrar en un nuevo conflicto bélico, porque los costos de la Primera Guerra Mundial fueron sumamente elevados, y cualquier democracia europea hasta ese momento va a tratar de evitar cualquier conflicto bélico. Pero es así como cae Austria. Estamos hablando de antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando básicamente a finales de los años 30. Cae Austria, lo unifica. Tanto Inglaterra como Francia, absolutamente nada. Partes de Checoslovaquia, como lo habíamos mencionado anteriormente, también son anexadas. ¿Y qué pasa? Nada. Todavía siguen mirando. Ahora, muchos podrán preguntarse por qué se dejaron a los nazis. ¿Y saben lo que ocurre en realidad? Que para las democracias occidentales es mucho peor el comunismo. Entonces ellos decían, si los nazis están ahí, van a servir de frontera para que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, no entre su ideología, ¿no es cierto?, hacia el resto de Europa. Que es algo totalmente raro, ¿no es cierto?, porque lograron o dejaron que creciera un monstruo como Hitler, y por evitar el contagio con el comunismo de Stalin durante ese periodo, una cosa sumamente compleja, si lo vemos así. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, los alemanes comienzan a echar territorio. Checoslovaquia cae completamente. Recuerden la idea de la Lebensraum, el espacio vital, todo el que habla alemán debe estar dentro, ¿no es cierto?,
de Alemania. Si bien en Checoslovaquia no todos hablan alemán, solamente en las fronteras, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, cae en este caso el país en general. Ya lo habíamos dicho, Italia, ¿no es cierto?, en este caso se hace parte con Albania, y aquí ya va a comenzar, ¿no es cierto?, en este sentido, el tema de la invasión. Y aquí ocurre lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esto pasa el 1 de septiembre de 1939, la invasión de Alemania de las Wehrmacht, el ejército regular alemán, sobre Polonia. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, el ejército rojo de Joseph Stalin, ¿no es cierto?, tomando la otra parte de Polonia. Y si ustedes se dan cuenta con esta acción, en esta zona se logra unificar Alemania, ¿no es cierto?, que había sido dividida por, básicamente, ¿no es así?, el Tratado de Versalles. Y aquí ya, obviamente, comienza tanto las democracias de Francia como de Inglaterra, comienzan a levantar la voz y van a empezar a declarar la guerra a los días siguientes a Alemania. ¿Cómo invade? ¿Cómo invade Hitler? Una nueva modalidad, ¿cómo invade? Ahí hay un punto, ¿no es cierto?, un círculo que dice Varsovia, Warsaw, dice ahí, ¿no es cierto?, Varsovia, que es la capital, ¿no es cierto?, de Polonia. Varsovia fue la ciudad más destruida de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se utilizó la guerra relámpago. ¿Qué significa la guerra relámpago? La guerra relámpago, la Blitzkrieg, es cuando la aviación, ¿no es cierto?, la Luftwaffe, la aviación alemana, invade, ¿no es cierto?, y llega, bombardea toda esa ciudad, la bombardea, después que está todo bombardeado, entran los tanques alemanes, los Panzer, y posteriormente entra la infantería, los militares. Y eso en corto tiempo. Y como lo vimos en la imagen, imagínense que habían en este caso soldados a caballo por Polonia. Entonces estamos hablando de una disparidad pero impresionante en este sentido, ¿no es cierto?, en cuanto a las fuerzas de ambos ejércitos. Más encima, Polonia la está invadiendo la Unión Soviética por el otro lado. De hecho, están así que hay imágenes, hay fotografías de los soldados de la Unión Soviética, del Ejército Rojo, de las Wehrmacht, de los alemanes, recibiendo al Ejército Rojo, diciendo: bienvenido, ejército de campesinos y obreros, los alemanes te saludamos, y abrazos en la frontera que eligieron ellos, y un montón de cosas de buena onda, no sabiendo, ¿no es cierto?, la Unión de los soviéticos, lo que se les va a venir posteriormente en este sentido, en este caso. Y entonces comienza, ¿no es cierto?, la guerra. Pero va a comenzar una etapa de al menos un mes en que nos ataca ni Francia, ni Inglaterra, Alemania. A este periodo se la va a conocer como la guerra falsa, la guerra de broma, ¿ya? Dependiendo el lado donde estés. ¿Por qué? Porque de alguna manera se declaran la guerra, pero no van a hacer nada. Porque todavía no pueden creer los franceses ni los ingleses lo que se les está por venir encima. Ahí están cayendo otros países, ¿no es cierto? Esa línea que acaba de mencionarse ahí en la frontera entre Alemania y Francia se conoce como la línea Maginot. La línea Maginot es una serie de fortificaciones de más de 400 kilómetros de largo, en este caso, y en ese sentido hay cañones y defensas para evitar de alguna manera que haya otra ocupación alemana. ¿Por qué? Porque recordemos que durante la Primera Guerra Mundial obviamente pelearon estos dos países y ahí comenzaron a construir estos los franceses. Tenían todas esas partes fortificadas, pero no sabían lo que se les esperaba o se les venía encima, que era básicamente otra cosa. Para tratar de asegurar la guerra, obviamente Hitler tiene que hacerse, ¿no es cierto?, de recursos económicos para poder satisfacer las necesidades de esta maquinaria bélica que él posee, ¿no es cierto?, que es un ejército sumamente enorme. Solamente hay que mencionar que para invadir Rusia, en la operación Barbarroja, en este caso, ¿no es cierto?, Hitler lleva más de casi 3 millones de soldados al frente ruso. O sea, estamos hablando de una cantidad de soldados que están peleando impresionante. Acá en Chile veíamos en la parada militar, hay 8.000 personas desfilando y uno se aburre por tanto militar que pasa. Imagínense allá, más de 3 millones de personas de soldados solamente en un frente. Entonces hay que tener los recursos necesarios para poder seguir con la maquinaria bélica en este sentido. Por lo tanto, cae Dinamarca. ¿Por qué? Porque es necesario tener, en este sentido, ¿no es cierto?, los países nórdicos como Noruega y Suecia, en este caso. Y ahí básicamente obtener los recursos como el hierro y el carbón y petróleo que habían en esos lugares.
Por lo tanto, ya una vez teniendo, en este caso no es así, los recursos naturales estratégicos para mover el ejército alemán, los alemanes están dispuestos a atacar Francia. Recuerden que su principal objetivo es básicamente, ¿no es cierto?, votar, en este caso, a aquellos que les pusieron el Tratado de Versalles en este sentido. Pero ¿por dónde van a pasar? Y aquí viene una jugada magistral de Hitler y sus generales que tiene que ver con hacer un movimiento de dos. A ver, las tropas básicamente francesas y inglesas, ¿no es cierto?, estaban en la zona norte de Francia en este caso, ¿m? En el Canal de la Mancha en este caso. Ahora, ¿cuál es el tema acá en este sentido? El tema es básicamente que había una cantidad de fuerza acá francesa e inglesa, ¿m? En Dunkerque, y que quedaron rodeadas por los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes pasan por Bélgica hacia Francia. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Pasan con un movimiento de os, van a, de alguna manera, pasar por un bosque montañoso, además, que son las Ardenas, en donde pasan con todo eso. Los franceses nunca se imaginaron que iban a pasar por ahí, pasan, rodean algunos grupos, ¿no es cierto?, sobre todo ingleses, y ahí hay una película que retrata muy bien lo que ocurrió con la sacada y la retirada, básicamente, de muchos ingleses desde Dunkerque en este sentido, para poder seguir peleando, ¿ya? Y ahí hay un tema bien, bien importante de mencionar. Y ahí está el movimiento de Oz que estábamos mencionando, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente los franceses no fueron capaces de resistir los ataques, ¿no es cierto?, de los alemanes. Y si bien acá parece rápido, que caen rápidamente los franceses en control de los alemanes, hay que mencionar que no fue tan rápido, obviamente, pero sí hay que mencionar por qué está dividido en dos. Si se dan cuenta, arriba está, en la parte norte de Francia, está la bandera, ¿no es cierto?, de los nazis, y en la parte sur está la bandera francesa, pero están con los colores básicamente del dominio nazi. Y lo que pasa es que abajo en Francia, en esa Francia que tiene bandera francesa, obviamente ahí se instala un gobierno que se conoce como la República del Vichy, y en este caso es una república pro, ¿no es cierto?, nazi, ¿ya? O sea que le tienen simpatía a Hitler en este sentido. A ver, aquí hay un tema que es bien importante. Ustedes han visto imágenes seguramente de Hitler, ¿no es cierto?, posando en la Torre Eiffel, mirándose en el arco, con una perspectiva del Arco del Triunfo, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que los franceses ya habían visto lo que los alemanes le habían hecho a Varsovia en Polonia, que la habían destruido por completa. Y entonces los franceses, ¿qué hicieron? Sacaron todas sus obras de arte de la mayoría de sus museos en París, las fueron a esconder al campo, y cuando Hitler está invadiendo principalmente, ¿no es así?, Francia, declaran a París como ciudad libre. ¿Y qué significa eso? Ciudad abierta, perdón. La declaran como ciudad abierta. ¿Qué significa eso? Le dice a los nazis, pase, usted haga lo que quiera, pero no la destruya, señor. Y por eso vemos que en Francia, por lo menos en las grandes ciudades, no hubo sacrificio de infraestructura crítica o de la ciudad propiamente tal en este caso, ¿ya? Y que tomar en consideración todos esos elementos, por ejemplo. ¿Y dónde está? Una gran mayoría, ¿no es cierto?, de la resistencia francesa se fue a Inglaterra. Inglaterra, ¿no es cierto?, en este caso, Inglaterra iba a resistir. Miren, ¿qué es lo que está? Ya está Polonia, toda la parte, ¿no es cierto?, de los Balcanes casi en su completo, hacia los nazis, está Francia, Italia es de Mussolini, España no se va a meter porque está Franco, por lo tanto, de alguna manera nos queda la URSS y Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña, que Inglaterra tiene una de las mejores marinas del mundo en esa época, no iba a ser tan fácil de conquistar, por lo tanto, ¿por dónde la van a atacar? Por el aire, y va a comenzar lo que se conoce como la batalla de Inglaterra, donde una cantidad enorme de aviones de ambos bandos se van a enfrentar y donde se van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, bastantes bajas por cada uno de los bandos. Ya, ahí está la batalla de Inglaterra. Una cantidad de aviones destruidos por ambos bandos. Y es costoso, básicamente, ¿no es así generar aviones? Por supuesto que sí. Ahora, hay que tomar en consideración, aquí los alemanes dijeron ya no vamos a atacar más con aviación a los ingleses. Por un lado podría haber sido mejor, ojo, hubiese sido mejor que lo hubiesen seguido atacando desde el punto de vista de los nazis, ya con aviones. ¿Por qué? Porque era más barato. Porque empezaron incluso los alemanes para atacar la Inglaterra, comenzaron a desarrollar cohetes, sí, misiles. Aquí van a comenzar a desarrollarse los primeros misiles con von Braun, Edwin von Braun, ¿no es cierto?, el creador de los cohetes B.
B, venganza, B1, venganza 2, ¿ya? Y van a comenzar a desarrollar una serie de cohetes muy importantes que van a llegar básicamente a Gran Bretaña. Y van a comenzar a bombardear desde Francia, desde Bélgica, ¿no es cierto? Y desde Holanda, Gran Bretaña en este sentido. Y le decían los cohetes, ¿no es cierto? Porque eran silenciosos, porque le ponían en un principio el combustible, era un cohete, era una bomba con un motor de avión pequeño, que le ponían el combustible justo, llegaba a Londres, se apagaba el motor porque se le acababa la benzina, caía. Y toda la gente decía, lo vemos, pero no sabemos dónde va a caer. El metro, sí, el metro en Inglaterra fue sumamente importante para que se salvara mucha gente, para que más o menos tomemos en consideración esos pequeños elementos. Y hay que tenerlo en cuenta, tomarlo en cuenta, ¿ya? Y es muy, muy importante en este caso. Ya, pues, Inglaterra, mermada, Francia caída, etcétera. Ahí hay unos combates, ¿no es cierto?, en Grecia, Yugoslavia por los nazis, está todo en control de los alemanes, casi Europa completamente. Y aquí viene. Está todo listo. Entonces, hay que comenzar. Y va a comenzar el 41, la operación Barbarroja, la invasión de Alemania, de los nazis a la Unión Soviética. A ver, chiquillos, entre la parte norte, ya donde dice Leningrado, ¿no es cierto? Leningrado, que actualmente se llama San Petersburgo, hasta la parte sur, hasta el océano, ¿no es cierto?, negro, hasta el mar negro, perdón, hasta el mar negro. Acá tenemos un frente de más de 1000 y tantos kilómetros. Es como si fuéramos caminando en Chile, de manera uno al lado del otro, de Santiago a Puerto Montt, ¿ya? Un poco antes Horno, pero Puerto Montt, ¿no? O más. Entonces aquí hay un frente gigantesco. Hay muchas personas que dicen que los nazis cometieron el mismo error que Napoleón, invadió Rusia en invierno, pero resulta que los nazis invadieron en primavera. El problema es que esto es tan ancho, tan largo, que no fueron capaces, ¿no es cierto? Y las primeras lluvias generaron un barro tan resbaladizo que los tanques, las motos y todo lo que llevaban los nazis quedaba atascado. Pero la idea de los nazis era básicamente controlar 3 puntos estratégicos en la Unión Soviética. Primero, Kiev, que actualmente es la capital de Ucrania, ¿no es cierto? En Kiev, que se le conocía como el granero de la Unión Soviética, o sea, donde se desarrollaba mayoritariamente trigo y otros cereales. También estaba Leningrado, que era la capital ideológica, ¿no es cierto?, de la Unión Soviética, donde se había llevado la revolución. Y por supuesto, acá no está, pero se llama Stalingrado, la capital del dictador que decían los alemanes, que es básicamente, actualmente Volgogrado, que es donde se realizaba mayormente la industria de la Unión Soviética, y Moscú, por supuesto, que era su fuerte, que era lo que necesitaban atacar, pero resulta que en Moscú no lo atacaron porque tenían que influir principalmente el miedo máximo que pudiesen en este sentido. Y tiraron durante mucho tiempo panfletos sobre Moscú. Y los panfletos, la Luftwaffe, los alemanes, la aviación alemana tiraba panfletos y los panfletos decían morirán, morirán soviéticos, pronto les tocará a ustedes, etc. Y de hecho están así que a la persona que daba vuelta y veía uno de estos panfletos estaba condenado inmediatamente a muerte por parte del régimen de Stalin. O sea, imaginemos lo que estamos hablando, una cosa impresionante. Entonces los nazis comenzaron a invadir, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, y básicamente los pilló, ¿no es cierto?, ya la primavera, el verano, el otoño y el invierno, obviamente. Y empezaron a atacar. Cuando llegaron a Ucrania, los ucranianos, la ucraniana, saludaron a los nazis como libertadores. Po. Imagínate cómo los trataba Stalin, pero no supieron aprovechar a los ucranianos. Y de hecho los dejaron morir simplemente. Si hubiesen aprovechado a los ucranianos, muchos dicen que esto hubiese cambiado básicamente, porque se tenía un apoyo de una fuerza bien importante cerca de la misma Unión Soviética. Después, básicamente, ¿no es cierto?, en este sentido, comienzan a entrar. Stalin ordena una técnica que era básicamente, les dice a todos los ciudadanos de la Unión Soviética que si ven a los alemanes, quemen sus casas y arranquen hacia el interior. De esa manera, los nazis, cuando lleguen a las ciudades interiores, no van a encontrar absolutamente nada. Imagínense que los nazis tenían que elegir entre lo siguiente, en invierno. Para poder hacer caca, para poder defecar, tenían dos opciones:
aguantarse y morirse intoxicados, o bajarse los pantalones y morir congelados. Ese nivel estamos hablando, por si acaso, ese nivel estamos hablando. Y una de las batallas más sangrientas e importantes que se da durante la Segunda Guerra Mundial es justamente en la Unión Soviética, la batalla de Stalingrado. En la batalla de Stalingrado, chiquillos, mueren más de 4 millones de personas, pero aparte de eso, se pelea por el último centímetro cuadrado. O sea, si yo peleé un día en una pieza de un hotel, al otro día tengo que pasar por la misma pieza del hotel. Y así estuvieron meses, en este caso, peleando por básicamente todo esto. Posteriormente, con la entrada de Estados Unidos, una serie de pertrechos militares, el avance de la tecnología de la Unión Soviética y el apoyo de grupos siberianos, básicamente, de la Unión Soviética, se puede hacer retroceder a los nazis. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Va a entrar ya, o pasó, el 7 de septiembre, el 7 de diciembre, perdón, del 41, ya con eso Japón ataca, ¿no es cierto?, las islas de Hawái, la isla de Hawái, las bases militar de Pearl Harbor, que ahí podemos interpretar varias cosas. Estados Unidos necesitaba de alguna manera entrar a la guerra, y iba a inventar un chivo expiatorio en este caso, o sea, un pretexto, y el pretexto fue que atacaron justamente la base militar de Pearl Harbor. A ver, seamos honestos, los japoneses tienen un gran poderío en cuanto a portaaviones, andaba por ahí más o menos con la flota que tenía Estados Unidos en el Pacífico, una cantidad de aviones pero impresionante, pero los norteamericanos sabían que venían, por supuesto sabían que venían los japoneses, pero sacaron a su contingente, dejaron algunos pocos barcos y esperaron que lo atacaran. ¿Y por qué? Porque de esa manera la gente de Estados Unidos no quería entrar a la guerra porque ya había pasado la Primera Guerra Mundial, que habían muerto hijos, nietos, qué sé yo, un montón de gente, de soldados norteamericanos, y iban a decir, ¿por qué vamos a tener que entrar de nuevo a otro conflicto bélico? Y entonces, bajo esa lógica, los norteamericanos, la sociedad norteamericana no quería entrar a otra nueva guerra, y bajo ese motivo, iban a tener ese proyecto. Entonces, atacaron solo los norteamericanos, son estos desgraciados los japoneses, entremos a la guerra, y entran a la guerra. Al principio Estados Unidos da bote en realidad, y resulta que no logra entrar al ritmo de la guerra que tenían, ¿ya? Básicamente llevan contingente y material a Inglaterra, y van a comenzar por el norte de África, ojo, por el frente europeo, porque el general MacArthur, ¿no es cierto?, en Asia ya está enfrentando a los japoneses también de esa manera. Y acá lo que vamos a ver, básicamente, que los alemanes van a empezar a tomar el control tanto de Francia y también de Italia, porque no tienen, básicamente, un cierto, Mussolini no tiene el control completo de todo, o tiene el poderío que tienen los alemanes. Y aquí lo único que vamos a ver de aquí en adelante son más batallas menos. Ya en el norte de África se van a enfrentar, ¿no es cierto?, básicamente las Africa's Corps de Rommel, con Montgomery, que es británico, etc. A cargo del ejército aliado estaba Dwight Eisenhower, ¿ya? Así que ahí vamos a estar mirando algunas cosas, cómo se van a ir desarrollando. Van a haber más batallas, ¿no es cierto? Y va a comenzar a llegar. Aquí vamos a ir mencionando algunos de los detalles más importantes que creamos. Ahí comienza, ¿no es cierto?, la isla de Sicilia, en Italia, comienzan a retroceder. Van a empezar a entrar los aliados por otro lado, ahí con Montgomery, como lo habíamos dicho, y van a comenzar las fuerzas de Stalin también a aplacar a las fuerzas de los nazis. ¿Dónde hay un punto importante? Bombardeos, ¿no es cierto?, norteamericanos sobre Alemania. Y aquí es importante detenerse un poquitito. ¿Por qué? Porque obviamente los franceses no tenían completamente en su costa, ¿no es cierto?, norte, no tenían tantas fortificaciones, pero además también había unas zonas que eran sumamente complejas para invadir, por ejemplo, terrenos con acantilados, ya como era Normandía principalmente. Y entonces acá, ¿qué es lo que hacen los aliados? Comienzan a abrir un franco y aparece y ocurre el día decisivo. Esto es súper interesante. Y nos vamos a detener un poquitito, y nos vamos a detener un poquitito acá. Resulta que en el día decisivo, los aliados atacan básicamente por un punto
que no estaba tan fortificado por los alemanes porque el terreno era más o menos muy, muy complicado. Había acantilado y había un montón de cosas importantes, no había puerto. Los alemanes pensaban que iban a atacar básicamente más cerca de Bélgica, donde había puertos y con más peores condiciones también para poder hacer un ataque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tenían tan fortificado, pero por era muy difícil. ¿Ya? Y aparte era fuerte el oleaje y un montón de cosas que eran más o menos complejas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre básicamente? Y aquí hay una genialidad, yo las comento porque, pucha, yo lo que he comentado en la clase presencial, acá George Patton, que estaba castigado durante la Segunda Guerra Mundial por haber abofeteado, pegarle una cachetada a un soldado, y las cosas en la Primera Guerra, lo dejaron a cargo de un ejército de goma inflable, tanques y aviones de goma en Gran Bretaña. Entonces, cuando pasaban los aviones de reconocimiento, ¿no es cierto?, aviones de reconocimiento de los alemanes, veían un ejército abajo, entonces dijeron, ah, para acá no van a atacar, y no, pues atacaron por el otro lado. Cuando logran hacerse, ¿no es cierto?, de Normandía, la playa de Normandía, los aliados tenían un puerto armable, modular, como de Lego, comenzaron a desembarcar y comenzaron a liberar el norte de Francia. Y por lo tanto, como comienzan a liberar el norte de Francia, comienzan los soviéticos por el otro lado y Alemania va a empezar a quedar básicamente sola y además afligida. Ahora viene la competencia. ¿Quién llega primero a Alemania, a Berlín? ¿Ya? ¿Y quién llega primero? ¿No? Porque el que llegue primero igual va a tener muchas cosas que decir en el futuro. Y obviamente fueron los soviéticos, ¿no es cierto?, que llegaron primero, en este caso a Berlín, que era en este caso el símbolo, ¿no es cierto?, del poder de Hitler. Y hay una imagen que icónica, obviamente, cuando soldado del Ejército Rojo pone una bandera en el Reichstag, con el Parlamento alemán, pone una bandera de la Unión Soviética en este caso. Aquí las mujeres alemanas tenían un dicho, decían, prefiero a un soviético o un ruso sobre mi cuerpo que a un norteamericano sobre mi cabeza. Y eso hacía relación a que preferían, en este caso, tener a un hombre, un soldado ruso que la violara y casarse con él, antes de tener a un soldado norteamericano en un avión que le tirara bombas, por ejemplo. Y una cosa, situación súper triste, pero ojo, no tan triste como lo que vamos a ver posteriormente. Ahora, de todas maneras, en este caso, ¿no es cierto?, Berlín va a quedar, Alemania va a quedar dividido en cuatro, y esto lo vamos a ver básicamente después para la Guerra Fría. Va a quedar con una zona, ¿no es cierto?, dominada por Estados Unidos, va a quedar con otra zona dominada por Inglaterra, una por Francia y una por la Unión Soviética. Y Berlín está ahí justo en la punta del puntero del mouse. Y Berlín va a quedar dividido exactamente igual como quedó dividido básicamente el país. Pero eso ya es otra historia que viene a continuación. ¿Ya? Principalmente. Fin del conflicto. Bueno, ya vimos el desarrollo general, ¿no es cierto?, de la guerra, en este caso. Y aquí hay varias cosas que son súper importantes de mencionar. El conflicto mundial estuvo marcado con un fin, ¿no es cierto?, por lo siguiente. Primero, hay una conferencia en Yalta, que es Ucrania, ¿no es cierto?, donde los líderes aliados coordinan el ataque final contra Alemania, lo que habíamos visto anteriormente. Todos ellos ya sabían que Alemania iba a perder, pues si lo estaban atacando por todos lados. Ahora, ¿quién llega primero? ¿Quién gana? ¡Wow! Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, básicamente en fotografías donde está, ¿no es cierto?, Stalin, Churchill y Roosevelt, por ejemplo. En este caso. Y posteriormente viene, ¿no es cierto?, la conferencia de Potsdam, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente cómo se acuerda las condiciones de rendición a Alemania. Truman en esa conferencia ya avisa que tienen la bomba atómica, por ejemplo. Ojo,
Japón. Japón está totalmente vencido. Ya siguen peleando con tema de honor los japoneses, ¿no es cierto? En este caso. Pero de todas maneras están vencidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Estados Unidos lanza el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1940 sobre Hiroshima y Nagasaki respectivamente, bombas atómicas. La primera bomba atómica, ¿no es cierto?, se llama, en este caso, ¿no es cierto?, la Little Boy, que fue lanzada desde un avión, ¿no es cierto?, que se llamaba el Elona Gay, que era el nombre de la madre del piloto. La primera bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima y generó una mortandad pero impresionante, pero además una destrucción nunca antes vista, y posteriormente fue lanzada sobre Nagasaki. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema acá es que Japón ya estaba mal. Japón se rinde después de todo esto, obviamente, pero Japón no tenía absolutamente nada. Entonces, ¿cuál fue el efecto? El efecto básicamente es un efecto de propaganda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene otro adversario más importante que viene ahora, que llegó primero, básicamente, ¿no es cierto?, a Berlín, que es Stalin, que está demostrando, oye, mira, tú tienes fuerza, sí, pero nosotros tenemos la bomba atómica, y va a comenzar una carrera armamentista, ¿no es cierto?, por el desarrollo atómico. Acá abajo les dejo el link de un corto animado, como es la visión de la bomba atómica de Hiroshima, vista por los japoneses. ¿Ya? Es relativamente duro, cruel, pero bien claro, ¿no?, sobre el efecto de la bomba atómica. La segunda bomba atómica, ¿no es cierto?, se llama Fatman. Ahí lo pueden ver. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Uy, ya esto ya es como de perogrullo. Destrucción de numerosas ciudades de Europa Occidental, destrucción de la capacidad industrial urbana y de los suelos agrícolas rurales, pérdida de la mano de obra, ¿no es cierto?, empobrecimiento, ruinas por todos lados. Consecuencias, por ejemplo, los bombardeos en Londres. Pues ya lo dijimos, como quedó basado, ya pasó, ya quedó hecho trizas, pedazos, polvo. Entonces ahí hay una situación importante. Todas las millones de toneladas que se lanzaron de TNT, fue una cosa pero impresionante. Y acá yo quiero poner énfasis en lo siguiente, chiquillos. Nosotros no tenemos que ver ya temas con cierto morbo, porque en realidad obviamente hacen demasiado mal, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, pero tenemos que tomar en consideración algo, consecuencias demográficas, la gente, una cantidad de personas muertas pero impresionante, más de 50 millones, en su mayoría civiles, por los ataques a la ciudad, acá disparaban y mataban y llegaban las bombas, no llegaban, ¿no? El que le cayó, le cayó. Y ahí hay un tema que es súper grave, ¿no? Murieron cerca entre 15, por lo menos 15 millones rusos solamente. Entonces hay que tomar en consideración toda la cantidad de muertes. Ojo, 50 millones, en Chile somos 18 millones de habitantes, entonces el que mueran dos veces y media la población de Chile. Entonces es de una locura, es una locura la cantidad de muertos que existe en ese conflicto. Y obviamente mueren un poco más de hombres que de mujeres, y también obviamente eso va a generar después una proporción, ¿no es cierto?, en los nacimientos, aunque existen baby boom y todas esas situaciones posteriormente. Entonces hay una situación ahí bien, bien importante. Pero acá hay un tema que nosotros nos debemos concentrar, que acá dice sobrevivimiento de los campos de concentración nazis. Primero, Hitler, ¿por qué le tiene odio a los nazis? Perdón, Hitler, ¿por qué le tiene odio a los judíos? A ver, entendamos una cosa. Alemania vive una crisis económica, inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Los judíos son dueños de tiendas, son empresarios. Y entonces Hitler dice, si los empresarios no supieron salir de la crisis económica, ellos son los culpables de absolutamente todo. Bajo esa lógica, él va a empezar a tener un odio al judío sumamente importante. Hitler tiene la idea, lo dice en su libro Mi lucha, Mein Kampf, ¿no es cierto? Dice que tiene la intención de juntar a todos los judíos, llevarlo a la isla de Madagascar en África y hacer básicamente una comunidad judía ahí. Posteriormente, cuando la guerra se le empieza a ir de las manos, ¿no es cierto?, realiza la solución final, que es matar judíos, básicamente el holocausto. Y para eso tiene personas como Joseph Mengele, el ángel de la muerte, y un montón de médicos también que ayudan a hacer experimentos. Que ojalá pudiésemos tener más tiempo para hablar sobre esa situación, pero no creo que venga el caso en este momento. Y comienza el holocausto, 6 millones de judíos asesinados, ¿no es cierto?, en campos de concentración. Ojo, antes se los dejaba morir de inanición, pero era lenta la muerte. Algunos lo hacían cavar sus propias tumbas, llenaban barrancos, los mataban de a tres con una pura bala, el tercero de atrás no quedaba muy muerto, los enterraban vivos con todo el resto de los cadáveres. Después inventaron la cámara de gas cuando le sacaron el tubo de escape a un camión y lo pusieron directamente a un cuarto cerrado. Hornos crematorios, no, era una situación que los alemanes no sabían. Hay imágenes de los soldados soviéticos haciendo el tour de la muerte a los ciudadanos alemanes, y los alemanes no podían creer lo que se estaba viviendo.
sobre todo en campos de concentraciones como en Polonia, en Auschwitz. Eran cosas, pero impresionantes. Los japoneses hicieron algo parecido con los chinos, no a la misma escala, pero por eso los chinos tampoco los quieren mucho. ¿Ya? Entonces, básicamente, hay una situación aquí con los derechos humanos que fue notable. Y para tratar de contrarrestar, básicamente, que no haya ningún país que se vuelva a tomar el poder de esa manera y que se vuelvan a desarrollar este tipo de conflictos, obviamente se va a crear una nueva institucionalidad que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas. Consecuencias políticas y territoriales. Los aliados se reparten, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, zonas de influencia. En Berlín, que se divide en 4, ahí está básicamente, ¿no es cierto?, y posteriormente en el año 61 los soviéticos construyen un muro, el muro de Berlín, y se dividen el resto de Alemania. Alemania e Italia pierden todos sus territorios coloniales, Japón pierde sus anexiones asiáticas y ocupado por tropas estadounidenses hasta el día de hoy, no formalmente, pero obviamente Japón le paga ahora a Estados Unidos para que cuide sus fronteras, y se crea la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se conforman dos bloques ideológicos, que esto es Guerra Fría, países capitalistas y los países de carácter comunista, y ahí está básicamente dividido Alemania por la cortina de hierro. Y todo esto lo vamos a profundizar cuando hablemos de la Guerra Fría. Naciones Unidas, vamos a hablar rápidamente simplemente de esto porque después vamos a profundizar también. En la conferencia de San Francisco del 25 de junio del 45 se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que contó inicialmente con 51 participantes. Fueron excluidos, o sea, no participaron todas las potencias del eje ni la Unión Soviética, tampoco decidió integrarla al principio, después sí. De hecho, perteneció al Consejo de Seguridad y actualmente Rusia también lo hace. Pero aquí hay lo importante, la ONU sí tiene capacidad resolutiva, puede intervenir en los países, no como la Sociedad de Naciones, básicamente que se creó después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se crea la ONU? Para que ningún país, se supone, vuelva a hacer lo mismo que hizo Alemania y para que no se vuelvan a violar los derechos humanos. Después vamos a ver esa parte de los derechos humanos en otra oportunidad. Estructura de la ONU. Las partes más significativas de esta organización son que tiene una Secretaría General, una Asamblea General donde participan básicamente los países, y hay un Consejo de Seguridad, y quiero que estén muy atentos, hay un Consejo de Seguridad de la ONU que tienen derecho a veto. ¿Qué significa eso? Que si uno de los países que están en el Consejo de Seguridad se opone a cualquiera de las resoluciones de la ONU, no se hace nada. Estos países son los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los 4 ganadores de la Segunda Guerra Mundial más China. Son la Unión Soviética, Rusia, Estados Unidos, ¿no es cierto?, Francia, Inglaterra y China. Si cualquiera de estos países tiene de alguna manera, ¿no es cierto?, o dice algo que no le gusta, no se hace absolutamente nada. Por ejemplo, todo el mundo dice, ¿saben que hay que sancionar a Israel por los delitos que comete contra los palestinos? Y Estados Unidos dice, no, a Israel no lo tocan, no se toca. Si en este caso hay que sancionar a Venezuela porque no sé qué, dice Estados Unidos, y Putin de Rusia dice, no, no se va a hacer nada. ¿Ya? Entonces ahí hay una lógica, ¿no es cierto?, de un equilibrio de poder, pero hasta perverso en ese sentido. Y por supuesto tenemos una Corte Internacional de Justicia que opera en La Haya, en Holanda. Tenemos otras oficinas especializadas como la UNICEF, que es de los niños, la UNESCO, que es de la cultura, la FAO, que es de la alimentación, ¿no es cierto?, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Bueno, eso por el momento. Vamos a continuar hablando, ¿no es cierto?, de la Organización de las Naciones Unidas en el momento indicado, cuando tengamos que ver con la funcionalidad de las oficinas, ¿no es cierto?, en este caso. Así que lo vamos a dejar hasta acá simplemente, chicos. Así que estén muy bien, ha sido realmente un placer.